El sol de la tarde entraba por la ventana de madera como un hilo dorado y caliente, iluminando parcialmente las paredes en amarillo terracota suave, creando un tono envejecido que reflejaba la esencia de aquella casa. Un lugar donde el color intentaba ser alegre pero la historia era demasiado pesada para permitirlo. Clara se detuvo en la puerta. Habían pasado 12 años desde que ella no ponía los pies ahí. 12 años desde que salió llorando, llevando apenas una mochila y la certeza de que nunca más volvería. Pero ahora había regresado. Y no por nostalgia. Había vuelto porque necesitaba terminar un capítulo que seguía abierto, incluso cuando ella fingía que no. En la mesa rústica estaban dos personas, su padre Ernesto y su media hermana menor Marisol. Ernesto evitaba mirarla. Marisol, al contrario, parecía nerviosa y afligida, como si estuviera a punto de revelar algo que hacía mucho tiempo le atoraba el alma. Clara entró despacio. Respiró hondo. El aire tenía olor a polvo y café viejo, mezclado con el aroma distante de tortillas recién hechas que venían de alguna casa de la vecindad. Gracias por venir, dijo Marisol. Clara no respondió. Ernesto carraspeó. Tenemos que hablar, de tu madre. El corazón de Clara se apretó. Esa palabra siempre había sido una herida abierta. ¿De ella? Preguntó con frialdad. Marisol jaló una caja mediana hecha de madera clara, con tallados delicados de flores y soles. Esa caja Clara la reconoció inmediatamente. Esta caja era de mamá, susurró. Marisol asintió. La encontramos hace 2 semanas, atrás del ropero. Estaba cerrada con llave. Creemos que ella quería que tú la vieras. Clara tragó saliva. ¿Y por qué hasta ahora me llaman? Ernesto bajó la cabeza. Porque yo no sabía cómo enfrentar lo que estaba adentro. Marisol abrió la caja con cuidado. Adentro había un diario de pasta roja, gastado y manchado, una pulsera infantil con el nombre Clara grabado, un pañuelo bordado con margaritas, recortes de fotos antiguas y una carta doblada en 4. Sellada con cinta adhesiva amarillenta. Clara tocó el diario con dedos temblorosos. ¿Es de ella?, preguntó. Sí, dijo Marisol, lo leí. Clara, hay cosas que tienes que saber. Clara lo abrió en la primera página. La caligrafía de su mamá era suave, inclinada, como ella la recordaba. Mi hija, si algún día este diario llega a tus manos, es porque ya no pude protegerte con palabras vivas. Tal vez no fui la mamá fuerte que merecías, pero siempre vi tu dolor. Siempre vi cómo tu papá te disminuía, te comparaba, te lastimaba con frases que él decía que no eran nada. Clara cerró los ojos. Sintió que el piso temblaba bajo sus pies. Ernesto respiró profundo, como quien se prepara para un golpe. Ella volteó la página. Hija, tú no estabas equivocada. Cuando te llamaban exagerada, yo sabía que tú solo querías ser vista. Yo veía todo. Pero yo estaba cansada, rota, enferma de una tristeza que no supe explicar. Clara contuvo la respiración. Recordó a su mamá siempre cansada, siempre callada, siempre distante. Tu padre decía que Marisol era su orgullo, y tú no. Pero no era culpa tuya, hija. Él tenía miedo de que tuvieras demasiado. Porque tú siempre viste todo. Siempre sentiste todo. Clara cerró el diario con fuerza. Miró a Ernesto. Entonces, ¿no era mi imaginación? ¿No era exageración? ¿No era drama? Ernesto finalmente la encaró. El hombre parecía más pequeño, desgastado por su propio peso. No, dijo con un hilo de voz, yo veía todo también. Yo sabía lo que hacía. Yo sabía que te lastimaba. Y aún así, seguía. Clara sintió que el estómago se le revolvía. Marisol se acercó a ella, poniendo una mano delicada sobre su hombro. Clara, toda la vida te compararon conmigo. Pero nunca te dije nada porque yo también sufría. Papá me decía que no habláramos de lo que él hacía contigo. Que tú eras problemática. Que era mejor dejarlo así. Clara abrió los ojos de par en par. ¿Tú sabías? Marisol lloró. Sabía, pero era una niña.
No sabía cómo ayudarte. Clara desvió la mirada, herida, temblorosa. ¿Y usted, papá?, preguntó encarando a Ernesto, ¿por qué me hizo esto? Ernesto se agarró del borde de la mesa, como si se estuviera aferrando a la última gota de dignidad. ¿Por qué? Tú eras igual a tu madre. Porque me cuestionabas, me veías, me desafiabas. Porque tenías demasiada luz, demasiada sensibilidad, y yo no sabía lidiar con eso. Respiró convulsivamente. Y yo, el hombre tembló, yo tenía vergüenza de no ser el papá que necesitabas. Te disminuí para sentirme en control de la casa. Y eso, me mata todos los días. Un silencio profundo tomó el ambiente. El sol se ponía lentamente, tiñendo las paredes amarillo terracota suave con un tono naranja nostálgico. Clara abrió nuevamente el diario, en la última página. Mi hija, un día te vas a levantar. Un día vas a ver que nunca fuiste pequeña. Que nunca fuiste exagerada. Que nunca fuiste débil. Un día vas a descubrir que la fuerza siempre estuvo en ti. Y yo siempre supe eso. Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara. Pero esta vez no eran de dolor, eran de liberación. Cerró el diario. Miró a los dos. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, dijo, pero por primera vez, veo que la mentirosa no era yo. Ernesto lloró en silencio. Marisol se limpió el rostro. Clara levantó la caja de su mamá, puso el diario adentro y dijo, ahora, puedo empezar de nuevo. Y salió por la puerta, dejando atrás a un padre destruido y una hermana arrepentida, pero llevando consigo la verdad que finalmente liberaba su alma. Pero para entender cómo Clara llegó a ese momento, hay que regresar al principio. A los días cuando era apenas una niña de 6 años que vivía en esa casa de paredes amarillas en un barrio tranquilo de Oaxaca, donde las calles olían a mezcal y chocolate. Donde los domingos se escuchaban las campanas de Santo Domingo y los sábados el murmullo del mercado de artesanías. Una casa que desde fuera parecía alegre, con su color brillante y sus macetas con geranios rojos. Pero adentro, las cosas eran diferentes. Clara había nacido del primer matrimonio de Ernesto, cuando él era joven y estaba casado con una mujer llamada Lucía, una maestra de primaria de voz suave y manos delicadas. Lucía había muerto cuando Clara tenía apenas 3 años, de una enfermedad que nadie le explicó bien. Clara apenas la recordaba, solo flashes de una sonrisa cálida, de brazos que la mecían, de canciones de cuna que ya no podía tararear completas. Ernesto se volvió a casar 2 años después con Mercedes, una mujer más joven que trabajaba en una tienda de telas. Mercedes era bonita, con el cabello largo y negro, ojos grandes y una forma de hablar que a todos encantaba. Al año de casados nació Marisol. Y con el nacimiento de Marisol, algo cambió en aquella casa. Clara lo sintió inmediatamente, aunque era muy pequeña para ponerle palabras. Sintió como su papá ya no la cargaba igual. Como sus ojos ya no se iluminaban cuando ella entraba al cuarto. Como ahora toda su atención estaba puesta en el bebé que lloraba en la cuna. Mercedes intentaba ser amable con Clara, pero había algo forzado en sus gestos, algo que decía, tú no eres mía. Y Clara, con apenas 6 años, entendió que había pasado de ser la hija adorada a ser la niña que estorbaba. La niña que recordaba un matrimonio anterior. La niña que no era de la familia nueva que se estaba formando. Las comparaciones empezaron sutiles. Mira cómo Marisol come todo su plato, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo? Marisol no llora tanto como tú. Marisol no es tan berrinchuda. Al principio, Clara intentó ser mejor. Intentó comer todo aunque no tuviera hambre. Intentó no llorar aunque estuviera triste. Intentó ser como Marisol, esa bebé perfecta que todos adoraban. Pero nada funcionaba. Porque el problema no era lo que Clara hacía o dejaba de hacer. El problema era quién era Clara. Era que existía. Era que ocupaba espacio en una familia que ya tenía su dinámica nueva y no sabía dónde ponerla. Cuando Clara tenía 7 años, pasó algo que marcó el inicio de años de humillación. Fue durante una comida familiar, un domingo que habían invitado a los abuelos paternos y algunos tíos.
La casa estaba llena de gente, del olor a mole negro y tamales oaxaqueños, de risas y conversaciones animadas. Clara estaba sentada en la mesa intentando cortar su pollo. El cuchillo se le resbaló y tiró su vaso de agua de Jamaica. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco, manchándolo. Clara se paralizó. «Lo siento», susurró. Ernesto se levantó de su silla con el rostro rojo. «Siempre tienes que arruinar todo», gritó. «¿No puedes tener más cuidado?» Todos en la mesa se callaron. Clara sintió todas las miradas sobre ella. Las lágrimas empezaron a caer. Mercedes se levantó rápido a limpiar. «No es nada, Ernesto», dijo, «fue un accidente». Pero Ernesto no se calmó. «Contigo todo es un accidente», le dijo a Clara. «Todo es un problema. Siempre estás haciendo drama». Una de las tías intentó intervenir. «Es una niña, Ernesto, solo fue un vaso». Ernesto negó con la cabeza. «Ustedes no viven con ella. No saben lo exagerada que es. Todo le afecta. Todo le duele. Todo es un escándalo». Clara se levantó de la mesa y corrió a su cuarto. Se encerró y lloró durante horas. Esa noche, Mercedes tocó su puerta. «Mija, ¿puedo pasar?» Clara no respondió, pero Mercedes entró de todas formas. Se sentó en la orilla de la cama. «Tu papá no quiso ser tan duro», dijo, «es que está estresado con el trabajo». Clara la miró con ojos llorosos. «Yo no quise tirar el vaso». «Lo sé, mija», respondió Mercedes, «pero tienes que entender que tu papá tiene mucha presión. Y tú, bueno, tú eres muy sensible. Lloras por todo. Te enojas por todo. Tal vez si fueras un poco más fuerte, como Marisol, las cosas serían más fáciles». Clara sintió como si le hubieran dado una cachetada. «¿Marisol? Ella apenas tiene 2 años». Mercedes suspiró. «Lo sé, pero ella no llora tanto. No hace tanto drama. Tú tienes que aprender a ser más tranquila». Clara se dio cuenta en ese momento de que nadie iba a defenderla. Que todos estaban del lado de Marisol. Que ella era el problema. Y esa creencia se instaló en su corazón como una astilla que nunca pudo sacar. Los años siguientes fueron una repetición del mismo patrón. Clara intentaba hacer las cosas bien, pero siempre fallaba. Sacaba buenas calificaciones en la escuela, pero su papá apenas las veía. En cambio, cuando Marisol empezó el kinder y trajo su primer dibujo a casa, Ernesto lo puso en el refrigerador con orgullo. «Mira qué talento tiene esta niña», decía a cualquiera que visitara. Clara también dibujaba. De hecho, dibujaba mejor que Marisol. Pero sus dibujos terminaban en el bote de basura. Cuando Clara intentaba mostrarle algo a su papá, él siempre estaba ocupado. «Ahorita no, Clara. Tengo cosas que hacer». Pero cuando Marisol lo llamaba, él dejaba todo para atenderla. La diferencia era tan obvia que hasta los vecinos lo notaban. Una vez, doña Remedios, la vecina de al lado, le dijo a Clara: «Ay, mija, qué difícil debe ser para ti». Clara tenía 9 años y no entendió bien qué quería decir. «¿Difícil por qué?», preguntó. Doña Remedios la miró con lástima. «Nada, mija. Solo cuídate mucho». En la escuela, Clara era una niña callada y retraída. No tenía muchas amigas. Se sentaba sola en el recreo. Las maestras se preocupaban por ella. «Señora Mercedes», decían en las juntas, «Clara parece muy triste». «¿Todo está bien en casa?». Mercedes siempre respondía lo mismo. «Sí, todo bien. Es que Clara es muy tímida. Muy sensible. Ya saben cómo son algunas niñas». Las maestras no insistían. Y Clara seguía invisible, incluso en la escuela. Había aprendido a ser pequeña, a no llamar la atención, a no molestar. Porque cada vez que ocupaba espacio, cada vez que pedía algo, cada vez que expresaba una emoción, la hacían sentir que estaba mal. Que era demasiado. Que era un problema. Cuando Clara tenía 11 años, Ernesto olvidó su cumpleaños. Simplemente se le olvidó. Clara se despertó esa mañana con esperanza.
Tal vez este año sería diferente. Tal vez su papá le compraría un pastel o al menos le diría feliz cumpleaños. Pero la mañana pasó y nadie dijo nada. En el desayuno, Ernesto leía el periódico. Mercedes preparaba el lunch de Marisol. Nadie volteó a ver a Clara. Ella se quedó sentada esperando. Esperando que alguien recordara. Pero nadie lo hizo. Se fue a la escuela con un nudo en la garganta. En la escuela, su maestra sí se acordó. «Feliz cumpleaños, Clara», dijo frente a toda la clase. Algunos niños cantaron las mañanitas. Pero Clara no pudo sonreír. Solo asintió con la cabeza. Cuando regresó a casa esa tarde, encontró a toda la familia en la sala. Había globos. Había un pastel. Había regalos. Por un momento, el corazón de Clara se iluminó. Si se habían acordado. Solo habían estado planeando una sorpresa. Pero entonces vio que el pastel decía, «Feliz cumpleaños Marisol». Y recordó. El cumpleaños de Marisol era en 3 días. Estaban preparando su fiesta con anticipación. Clara subió a su cuarto sin que nadie la viera. Se metió bajo las cobijas y lloró hasta quedarse dormida. Al día siguiente en el desayuno, Mercedes de repente gritó, «¡Ay no! Se me pasó el cumpleaños de Clara». Ernesto levantó la vista del periódico. «¿Cuándo fue?» «Ayer», respondió Mercedes mortificada. Clara no dijo nada. Comía su avena en silencio. «Ay, mija, lo siento mucho», dijo Mercedes. «Es que con todo lo de la fiesta de Marisol, se me fue». Ernesto se encogió de hombros. «Bueno, no es tan grave». «No tiene 11 todos los años», dijo Clara en voz baja. Ernesto frunció el ceño. «No seas dramática. Es solo un cumpleaños. ¿Ves? Esto es lo que digo. Todo lo haces un drama». Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. Se levantó de la mesa y se fue a la escuela sin despedirse. Desde ese día, dejó de esperar que su familia la recordara. Dejó de esperar amor, atención o reconocimiento. Simplemente existía en esa casa como un fantasma. Presente pero invisible. Viva pero no vista. La relación entre Clara y Marisol también era complicada. Marisol no era mala. De hecho, cuando eran niñas, Marisol quería jugar con Clara. Quería que su hermana mayor le enseñara cosas, que pasara tiempo con ella. Pero Clara había construido un muro. Tenía resentimiento hacia esa niña que ocupaba el lugar que ella había perdido. No era culpa de Marisol, Clara lo sabía en algún nivel. Pero el dolor era más fuerte que la lógica. Cuando Marisol le preguntaba, «Clara, ¿quieres jugar conmigo?», Clara respondía, «Estoy ocupada». Cuando Marisol intentaba abrazarla, Clara se alejaba. Y poco a poco, Marisol dejó de intentarlo. Aprendió que su hermana no la quería cerca. Y eso también le dolió a ella, aunque de diferente manera. Marisol crecía con todo el amor y la atención, pero sin una hermana que la aceptara. Clara crecía sin amor ni atención, pero cargando el resentimiento de verlo todo ir a su hermana. Ambas sufrían, aunque nadie lo veía así. Cuando Clara tenía 13 años, su cuerpo empezó a cambiar. Le llegó su primera menstruación y no supo qué hacer. Mercedes no le había explicado nada. Se asustó cuando vio la sangre. Pensó que estaba enferma. Corrió a buscar a Mercedes llorando. Mercedes la miró con fastidio. «Ay, Clara, ¿ahora qué?». Clara le mostró su ropa manchada. Mercedes suspiró. «Ya te bajó. Es normal. Te voy a dar toallas. Ve a cambiarte». No hubo explicación. No hubo consuelo. No hubo el momento madre-hija que Clara había visto en las películas. Solo un suspiro de fastidio y una orden de irse a cambiar. Clara se encerró en el baño y lloró. No solo por la sangre o el dolor físico, sino porque se dio cuenta de que ni siquiera en ese momento importante de su vida merecía ternura. Esa noche escuchó a Mercedes hablando con Ernesto. «A Clara ya le bajó», decía. Ernesto no respondió. Mercedes continuó,
va a estar más insoportable ahora con las hormonas. Ya sabes cómo es de dramática. Clara lo escuchó todo desde su cuarto. Y confirmó lo que ya sabía, era una carga para ellos. Un problema. Un error. Los años de secundaria fueron los más oscuros. Clara se volvió más callada, más retraída. Dejó de intentar conectar con su familia. Dejó de buscar aprobación. Se enfocó solo en estudiar. Las calificaciones eran lo único que podía controlar. Sacaba 10 en todo. Era la mejor alumna de su clase. Pero en casa, nadie lo celebraba. Cuando traía sus boletas con puros 10, Ernesto apenas las veía. Está bien, decía. Pero cuando Marisol traía 8 y 9, él la felicitaba efusivamente. Muy bien, mija. Estoy orgulloso de ti. Clara dejó de mostrar sus calificaciones. ¿Para qué? Nadie las valoraba. Empezó a escribir en un diario. Ahí volcaba todos sus sentimientos, toda su tristeza, toda su confusión. Escribía sobre cómo se sentía invisible. Sobre cómo nadie la veía. Sobre cómo a veces deseaba desaparecer completamente porque tal vez entonces su ausencia importaría más que su presencia. Era su único refugio, las páginas de ese cuaderno donde podía ser honesta sin ser llamada dramática. Un día, cuando Clara tenía 14 años, Ernesto encontró su diario. Lo leyó sin permiso. Esa noche hubo una confrontación terrible. Ernesto entró a su cuarto furioso con el diario en la mano. ¿Qué es esto?, gritó. Clara palideció. Es mío. Devuélvamelo. Ernesto leyó en voz alta, mi papá me odia. Ojalá pudiera irme de esta casa. Ojalá nunca hubiera nacido. Miró a Clara con furia. ¿Así es como nos pagas todo lo que hacemos por ti? ¿Escribiendo estas estupideces? Clara intentó recuperar su diario pero Ernesto lo alejó. Son mis sentimientos, dijo ella, son privados. Tus sentimientos son una exageración, respondió Ernesto. Siempre victimizándote. Siempre haciendo drama. Tienes casa, comida, escuela. ¿Qué más quieres? Amor, susurró Clara. Ernesto se quedó callado por un momento. Luego negó con la cabeza. El amor se gana, Clara. Y tú solo das problemas. Mercedes apareció en la puerta. ¿Qué pasa? Ernesto le pasó el diario. Lee esto. Mercedes leyó algunas páginas. Suspiró. Clara, esto es muy feo. ¿Por qué escribes estas cosas? Porque las siento, respondió Clara. Entonces estás enferma, dijo Ernesto. Necesitas ayuda. Voy a llevarte con un psicólogo. Clara sintió una chispa de esperanza. Tal vez un psicólogo la escucharía. Tal vez alguien finalmente entendería. Pero cuando fueron, resultó que Ernesto había elegido a un psicólogo que era su compadre, alguien que tomaba su versión de las cosas sin cuestionar. En la sesión, Ernesto habló la mayor parte del tiempo. Mi hija es muy problemática, doctor. Siempre está triste, siempre se queja, siempre hace drama. No sé qué hacer con ella. El psicólogo, un hombre mayor de bigote gris, miró a Clara. ¿Es cierto eso? Clara no supo qué decir. Si decía que sí, confirmaba que era el problema. Si decía que no, parecería que estaba peleando con su papá. Quedó en silencio. El psicólogo asintió como si su silencio fuera confirmación. Tienes que aprender a ser más agradecida, le dijo. Tus papás te dan todo. No puedes estar escribiendo cosas tan negativas. Eso no es sano. Solo fueron a 2 sesiones. Después Ernesto dijo que era un desperdicio de dinero. Total, tú no quieres cambiar. Clara dejó de escribir en diarios. Dejó de expresar sus sentimientos de cualquier forma. Aprendió a guardarse todo adentro. A sonreír cuando le dolía. A decir que estaba bien cuando estaba rota. Porque había aprendido que sus emociones no eran válidas. Que sentir profundamente era un defecto. Que ella era demasiado. En la preparatoria,
Clara se enfocó obsesivamente en salir de esa casa. Estudió como loca. Aplicó a becas. Su plan era irse a la Ciudad de México para la universidad, lo más lejos posible de Oaxaca. Cuando le dijeron que había ganado una beca completa para estudiar psicología en la UNAM, sintió que finalmente había una salida. Le contó a su familia durante la cena. «Gané una beca para la UNAM», dijo emocionada. Mercedes sonrió. «Qué bien, mija». Ernesto ni levantó la vista de su plato. «¿Y qué vas a estudiar?» «Psicología». Ernesto soltó una risa seca. «Claro, psicología. Vas a estudiar a otros dramáticos como tú». Clara sintió que la alegría se le escapaba. «¿Por qué no puedes alegrarte por mí?», preguntó. Ernesto la miró. «Me alegraría si estudiaras algo útil. Psicología es para gente que no sabe qué hacer con su vida». Clara se levantó de la mesa. «Me voy a ir de esta casa», dijo, «y nunca voy a regresar». «Mejor», respondió Ernesto, «así tendremos paz». Mercedes intentó intervenir. «No se peleen». Pero nadie la escuchó. Clara subió a su cuarto y comenzó a empacar. Marisol, que tenía 10 años en ese entonces, tocó su puerta. «¿De verdad te vas a ir?». Clara asintió sin mirarla. «¿Puedo visitarte?», preguntó Marisol con voz pequeña. «No», respondió Clara. Marisol se quedó en el umbral de la puerta. «Lo siento», susurró. Clara volteó. «¿Qué?». «Lo siento que papá sea así contigo», dijo Marisol. «Yo lo veo. Yo sé que no es justo». Clara sintió algo ablandarse en su corazón. Pero inmediatamente lo endureció. «No es tu culpa», dijo, «pero tampoco puedo quedarme aquí». Marisol asintió y se fue. Era la conversación más honesta que habían tenido en años. Y sería la última por mucho tiempo. El día que Clara se fue, Mercedes lloró. «Te vamos a extrañar», dijo abrazándola. Clara no respondió. Sabía que era mentira. O al menos, sabía que Ernesto no la extrañaría. Ernesto no estaba cuando ella salió. Había ido a trabajar sin despedirse. Ese fue su adiós, su ausencia. Clara tomó el autobús a la Ciudad de México con su mochila y una maleta pequeña. Mientras el autobús se alejaba de Oaxaca, lloró. No lloró de tristeza por dejar a su familia. Lloró de alivio. Alivio de finalmente poder respirar. De finalmente estar lejos del juicio constante, de la comparación incesante, de la sensación perpetua de no ser suficiente. En la Ciudad de México, Clara floreció. Por primera vez en su vida estaba sola, lejos de las voces que le decían quién debía ser. Empezó la universidad con energía. Hizo amigos. Salió a fiestas. Se permitió ser ella misma. Y descubrió que cuando no estaba siendo comparada constantemente con Marisol, cuando no estaba siendo juzgada por cada emoción que sentía, era una persona completa y válida. En sus clases de psicología aprendió sobre dinámica familiar, sobre abuso emocional, sobre el favoritismo parental. Leyó estudios sobre cómo los niños que crecen sintiéndose rechazados desarrollan problemas de autoestima, ansiedad, depresión. Leyó sobre parentificación, sobre triangulación, sobre chivos expiatorios familiares. Y con cada cosa que leía, veía su propia historia reflejada. No estaba loca. No había exagerado. Lo que había vivido tenía nombre. Era abuso emocional. Era negligencia. Era rechazo paternal. Y no era su culpa. Esa comprensión la cambió. Comenzó a ir a terapia con una psicóloga de la universidad. En terapia, por primera vez en su vida, alguien la escuchó sin juzgarla. Alguien validó sus sentimientos. Alguien le dijo, lo que viviste estuvo mal. No fuiste demasiado sensible. Fuiste una niña que necesitaba amor y no lo recibió. Y eso es traumático. Clara lloró en cada sesión durante los primeros 6 meses. Lloró por todos los años que no se había permitido llorar. Lloró por la niña que había sido, que solo quería ser vista y amada. Durante los primeros años en la Ciudad de México, Clara mantuvo contacto mínimo con su familia.
Llamaba a Mercedes cada 2 o 3 meses. Las conversaciones eran cortas y superficiales. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo van las clases? Bien. ¿Vienes en Navidad? No puedo, tengo que trabajar. Era mentira. No trabajaba. Solo no quería regresar. No quería poner un pie en esa casa que le había causado tanto dolor. Mercedes intentaba convencerla. Tu papá pregunta por ti. Otra mentira. Clara lo sabía. Ernesto nunca preguntaba por ella. Y si lo hacía, era solo para quejarse de lo desagradecida que era. Marisol sí le mandaba mensajes ocasionalmente. Hola Clara, te extraño. ¿Cuándo vienes? Clara los leía pero casi nunca respondía. No sabía cómo tener una relación con su hermana. Había demasiado resentimiento guardado. Demasiada historia. Demasiado dolor. Aunque racionalmente sabía que no era culpa de Marisol, emocionalmente no podía separar a su hermana de todo lo que representaba. Se graduó de la licenciatura con honores. Ninguno de su familia fue a su graduación. Mercedes dijo que no podían pagar el viaje. Marisol tenía exámenes. Ernesto ni siquiera dio excusa. Clara fue sola a su ceremonia. Vio a sus compañeros con sus familias, tomándose fotos, celebrando. Ella se tomó una selfie con su birrete y se la mandó a Mercedes. Felicidades mija, respondió Mercedes. Nada más. Ese día Clara decidió algo, no necesitaba la validación de su familia. Había construido su propia vida. Tenía amigos que eran su familia elegida. Tenía logros de los que estaba orgullosa. Y eso era suficiente. Aplicó para la maestría y fue aceptada. Consiguió trabajo como asistente de investigación. Rentó un departamento pequeño pero bonito en la colonia Roma. Su vida era buena. No perfecta, seguía lidiando con las secuelas emocionales de su infancia, pero era suya. Y nadie podía quitársela. Conoció a un hombre llamado David en un congreso de psicología. Era investigador, especializado en trauma infantil. Conectaron inmediatamente. David venía de una familia amorosa y al principio no podía entender la historia de Clara. No entendía cómo un padre podía rechazar a su hija de esa manera. Pero la escuchó. La creyó. Y nunca la hizo sentir que exageraba. Su relación fue la primera vez que Clara experimentó amor incondicional. David la amaba por quien era, sensibilidad incluida. De hecho, le decía que su sensibilidad era un regalo. Que le permitía ser una excelente terapeuta. Que no tenía que cambiar nada de sí misma. Clara lloró cuando él le dijo eso. Lloró porque finalmente alguien veía lo que su familia nunca había visto, que no era demasiado, era suficiente. Exactamente como era. Se mudaron juntos después de 2 años. Construyeron una vida hermosa. Viajaban. Trabajaban en proyectos juntos. Adoptaron un gato. Era la vida que Clara había soñado pero nunca creyó posible. Durante todos esos años, Clara no regresó a Oaxaca. Ni una sola vez. Mercedes la invitaba para Navidad, para cumpleaños, para ocasiones especiales. Clara siempre decía que no. Tengo trabajo. Tengo compromisos. Tengo planes. La verdad era que no estaba lista. No quería enfrentar a Ernesto. No quería revivir todo ese dolor. Había construido una vida nueva y regresar a esa casa sería como abrir heridas que apenas estaban sanando. Sus hermanos, Roberto y Miguel del primer matrimonio de Ernesto, habían mantenido algo de contacto. No mucho, pero llamaban ocasionalmente. Ninguno había ido a las graduaciones de Clara tampoco, pero al menos mandaban mensajes. Un día Roberto la llamó. Oye Clara, ¿cuándo vas a venir? Hace años que no vienes. No lo sé, respondió Clara. Roberto suspiró. Mira, entiendo que las cosas fueron difíciles. Yo también vi cómo papá te trataba. Pero eso fue hace mucho. ¿No crees que ya es hora de superarlo? Clara sintió rabia. ¿Superarlo? Roberto, tú no entiendes.
No viviste lo que yo viví. Tal vez no, admitió Roberto, pero es tu familia. Y la familia perdona. La familia también lastima, respondió Clara. Y colgó. Esa conversación la molestó durante días. ¿Por qué todos asumían que ella tenía que perdonar? ¿Por qué nadie exigía que Ernesto se disculpara? ¿Por qué la carga siempre caía en ella? Habló de esto con su terapeuta. La doctora le explicó que es común que las familias presionen a la víctima para que perdone y mantenga la paz, porque es más fácil que exigirle cambio al abusador. Pero tú no le debes perdón a nadie, le dijo su terapeuta. El perdón es algo que das cuando estás lista, si es que algún día estás lista. Y está bien si nunca lo estás. Clara se sintió validada nuevamente. No tenía que forzarse a perdonar. No tenía que fingir que todo estaba bien. Podía mantener sus límites. Podía protegerse. Y eso no la hacía mala persona. La hacía una persona sana poniendo límites sanos. Cuando Clara tenía 28 años, recibió una llamada que cambiaría todo. Era Marisol. Lloraba tanto que Clara apenas podía entender lo que decía. ¿Marisol? ¿Qué pasó? Es mamá, logró decir Marisol. Mamá está muy enferma. ¿Qué tiene? Preguntó Clara sintiendo un nudo en el estómago. Cáncer, respondió Marisol, cáncer de páncreas. Está en etapa 4. Los doctores dicen que le quedan unos meses. Clara se quedó sin palabras. Mercedes había sido distante, había permitido el abuso, había priorizado a Marisol. Pero también había intentado, a su manera limitada, ser amable con Clara. Y ahora se estaba muriendo. Marisol continuó, quiere verte, Clara. Está pidiendo por ti. Clara sintió emociones conflictivas. Parte de ella quería decir que no. Otra parte sentía que si no iba, se arrepentiría. Voy a pensarlo, dijo finalmente. Por favor, suplicó Marisol, necesita hacer las paces contigo antes de irse. Clara colgó sin prometer nada. Habló con David. No sé qué hacer, le dijo. David la abrazó. Haz lo que tu corazón te diga. Pero recuerda que no le debes nada a nadie. Si vas, que sea por ti, no por ellos. Clara lo pensó durante días. Finalmente decidió ir. No por Mercedes, sino por ella misma. Para no tener el peso de preguntarse qué hubiera pasado si hubiera ido. Tomó el autobús a Oaxaca. El viaje se sintió eterno. Cuando llegó a la casa, sintió que viajaba en el tiempo. Todo se veía igual. Las paredes amarillas. El jardín descuidado. La puerta de madera vieja. Marisol salió a recibirla. Estaba llorosa pero intentaba sonreír. Gracias por venir. Clara solo asintió. Adentro, la casa olía a enfermedad. A medicinas y tristeza. Mercedes estaba en su cuarto, en la cama. Se veía tan frágil, tan pequeña. Nada que ver con la mujer que Clara recordaba. Cuando vio a Clara, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Viniste?», susurró. «Vine», confirmó Clara. Mercedes extendió su mano temblorosa. Clara la tomó. «Lo siento», dijo Mercedes, «siento no haber sido mejor contigo. Siento haber permitido que tu papá te tratara así. Siento haber elegido a Marisol sobre ti». Clara sintió un nudo en la garganta. Era demasiado poco, demasiado tarde. Pero era algo. Mercedes continuó, «Cuando me muera, vas a encontrar una caja. Está guardada en mi ropero. Es para ti. De tu mamá». Clara frunció el ceño. ¿Mi mamá? Mercedes asintió. Lucía dejó cosas para ti antes de morir. Tu papá las guardó y me hizo prometerle que no te las daría hasta que fueras mayor. Pero yo fui cobarde. Nunca te las di. Ahora que me voy, necesito que las tengas. ¿Qué cosas?, preguntó Clara. Mercedes cerró los ojos. Un diario. Cartas. Cosas que ella quería que supieras. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. Mercedes apretó su mano. Perdóname, mija.
Clara no pudo responder. Se quedó ahí sosteniendo la mano de Mercedes hasta que la mujer se durmió. Mercedes murió 2 semanas después. Clara regresó para el funeral. Fue extraño estar en esa casa llena de gente, todos llorando por una mujer que Clara apenas había conocido realmente. Ernesto estaba devastado. Marisol inconsolable. Clara se sentía desconectada, como observando desde afuera. Después del funeral, Marisol le recordó: mamá dijo que había una caja para ti. Vamos a buscarla. Fueron al ropero de Mercedes. Movieron ropa, zapatos, sábanas. Y ahí, en el fondo, encontraron una caja de madera clara con tallados de flores. Clara la reconoció inmediatamente aunque no sabía de dónde. La sacaron. Estaba cerrada con un pequeño candado. ¿Dónde está la llave?, preguntó Clara. No lo sé, respondió Marisol. Buscaron por toda la casa. Finalmente encontraron una llave pequeña en la caja de joyería de Mercedes. La caja se abrió. Adentro estaba todo lo que Mercedes había descrito: un diario de pasta roja, una pulsera infantil, un pañuelo bordado, fotos. Clara tomó el diario con manos temblorosas. ¿Puedo leerlo aquí?, preguntó. Claro, respondió Marisol. Clara abrió la primera página y comenzó a leer. Cada palabra era como un golpe y un abrazo al mismo tiempo. Su mamá biológica había escrito sobre su amor por ella, sobre su dolor al saber que estaba muriendo, sobre sus miedos por dejar a Clara con Ernesto. Mi hija, escribía Lucía, sé que no estaré ahí para verte crecer. Y eso me rompe el corazón. Pero necesito que sepas algunas cosas. Tu papá es un buen hombre pero es débil. Es fácilmente influenciado. Y me da miedo que cuando yo no esté, no te defienda como debería ser defendida. Eres sensible, mi amor. Eres empática. Eres profunda. Y esas cosas el mundo las ve como debilidades. Pero son fortalezas. Son dones. No dejes que nadie te haga sentir que sentir es malo. Que llorar es debilidad. Que ser tú misma es demasiado. Clara lloraba mientras leía. Su mamá la había visto. La había entendido. Y desde más allá de la muerte, le estaba dando el mensaje que había necesitado toda su vida. Lucía continuaba: si tu papá se vuelve a casar, y creo que lo hará porque no sabe estar solo, quiero que recuerdes que nadie puede reemplazarme. Y si esa nueva esposa tiene hijos, y te comparan, y te hacen sentir menos, quiero que sepas que no es verdad. Tú eres completa. Eres valiosa. Eres amada. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. Clara cerró el diario. Miró a Marisol que también lloraba. ¿Sabías de esto?, preguntó Clara. No, respondió Marisol. Pero me hubiera gustado. Me hubiera gustado saber que yo también era parte del problema. Que mientras yo recibía todo el amor, tú estabas sufriendo. Lo siento, Clara. Lo siento mucho. Clara no supo qué decir. Parte de ella quería gritar. Otra parte quería abrazar a su hermana. Al final no hizo ninguna de las dos cosas. Solo recogió la caja y dijo: me voy a llevar esto. Marisol asintió. Es tuyo. Clara salió de esa casa con la caja bajo el brazo. No se despidió de Ernesto que estaba en la sala con otros familiares. No dijo adiós a nadie. Solo se fue. En el autobús de regreso a la Ciudad de México, leyó todo el diario. Cada página era un regalo. Un reconocimiento. Una validación. Su mamá biológica la había visto completamente. Y había predicho exactamente lo que pasaría. Y le había dejado palabras de fortaleza para cuando las necesitara. Clara llegó a su departamento y le mostró todo a David. Él leyó el diario completo. Al terminar, abrazó a Clara. Tu mamá te amó muchísimo, le dijo. Y tenía razón en todo. Eres extraordinaria tal como eres. Los años siguieron. Clara continuó con su vida, su trabajo, su relación. El diario de su mamá se convirtió en su tesoro más preciado. Lo leía cuando se sentía insegura, cuando dudaba de sí misma,
cuando las voces de su infancia regresaban a decirle que era demasiado. Las palabras de Lucía la anclaban. Le recordaban quién era realmente. Durante esos años, Marisol intentó mantener contacto. Le mandaba mensajes. La llamaba ocasionalmente. Clara respondía pero con distancia. No estaba lista para tener una relación cercana con su hermana. Había demasiado que procesar. Y Marisol lo entendía. No presionaba. Solo dejaba saber que estaba ahí si Clara algún día quería hablar. Ernesto nunca intentó contactarla. Ni una sola vez. Y Clara se dio cuenta de que eso no le dolía tanto como pensaba que le dolería. Había sanado lo suficiente para entender que el rechazo de su padre decía más de él que de ella. Que no era su responsabilidad ganar su amor. Que ella ya era suficiente sin él. Cuando Clara tenía 34 años, Marisol la llamó. Su voz sonaba diferente. Más urgente. Clara, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Qué pasó?, preguntó Clara. Encontramos algo. Algo que necesitas ver. ¿Qué cosa? No puedo decírtelo por teléfono. ¿Puedes venir a Oaxaca? Clara sintió que su estómago se apretaba. No había regresado desde el funeral de Mercedes hacía 6 años. ¿Por qué tengo que ir? Porque, Marisol hizo una pausa, encontramos otro diario. De mamá Mercedes. Y dice cosas sobre ti. Sobre papá. Cosas que tienes que saber. Clara sintió curiosidad mezclada con miedo. ¿Qué tipo de cosas? Por favor, solo ven. Es importante. Tienes que leerlo tú misma. Clara habló con David. Creo que tengo que ir. David asintió. Voy contigo. No, respondió Clara, esto lo necesito hacer sola. ¿Estás segura? Clara asintió. Estoy segura. Tomó el autobús a Oaxaca nuevamente. Esta vez sin expectativas. Solo curiosidad de que era tan importante que Marisol necesitaba que viniera en persona. Y así llegamos de regreso al momento donde empezamos. Clara parada en la puerta de esa casa de paredes amarillo terracota suave, 12 años después de haberse ido llorando. El sol de la tarde entrando por la ventana. Ernesto y Marisol esperándola en la mesa. La caja de madera con el diario de Mercedes. Todo había llevado a este momento. Clara entró, como ya sabemos. Escuchó las palabras de Marisol. Vio el rostro de Ernesto. Leyó el diario. Y descubrió la verdad que había necesitado escuchar toda su vida, no había estado equivocada. Su percepción había sido correcta. Y la persona que estaba rota no era ella, eran los adultos que deberían haberla protegido. Ahora, sentada en esa mesa, con el diario de Mercedes en sus manos, Clara sintió algo que no había sentido en años: poder. No era víctima. Era sobreviviente. Era fuerte. Era completa. Y ya no necesitaba que ellos la vieran para saber su valor. Lo sabía ella misma. Y eso era suficiente. Ernesto rompió el silencio. No espero que me perdones, dijo con voz quebrada. Clara lo miró. No voy a perdonarte, respondió, al menos no ahora. Tal vez nunca. Pero lo que sí voy a hacer es dejar de cargar con tu culpa. Durante años me hiciste creer que yo era el problema. Que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado problemática. Pero el problema nunca fui yo. Fuiste tú. Tú que no supiste amar a una niña que solo quería ser vista. Tú que preferiste humillarme que enfrentar tus propias inseguridades. Ernesto lloró abiertamente. Tienes razón, admitió. En todo. Marisol se acercó a Clara. Yo también lo siento, dijo. Sé que fui parte del problema aunque era niña. Recibí todo lo que tú merecías y nunca dije nada. Clara la miró. Tú eras una niña, Marisol. No era tu responsabilidad. Pero aprecio que lo reconozcas. Marisol abrazó a Clara. Clara se quedó rígida por un momento, pero luego correspondió el abrazo. Era el primer abrazo de hermanas que se daban en más de una década.
¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Marisol. No lo sé, respondió Clara. Pero sé que necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Marisol asintió. Entiendo. Si necesitas espacio, te lo doy. Pero también quiero que sepas que me gustaría intentar tener una relación contigo. Una relación real. De hermanas. Clara consideró esto. Tal vez, dijo. Algún día. Pero no hoy. Está bien, respondió Marisol. Cuando estés lista. Ernesto se levantó de la mesa. Clara, antes de que te vayas, hay algo más. Caminó hacia un mueble viejo y sacó un sobre. Tu mamá, Lucía, también me dejó una carta para mí. La leí cuando murió. Y me pedía que fuera mejor padre para ti. Que te amara como merecías. Que no te comparara. Que diera tu sensibilidad como el regalo que era. Extendió el sobre a Clara. No lo hice. Fallé en todo. Y no tengo excusa. Clara tomó el sobre pero no lo abrió. Lo guardaré, dijo. Pero no prometo leerlo pronto. Ernesto asintió. Lo entiendo. Solo quería que lo tuvieras. Clara recogió sus cosas. Puso el diario de Mercedes en la caja con las cosas de Lucía. Puso la carta de Ernesto también. Se puso su mochila en el hombro. Antes de salir, se volteó una última vez. Durante años, dijo, creí que algo estaba mal conmigo. Que era defectuosa. Que merecía el trato que me daban. Pero ahora sé la verdad. Nunca hubo nada mal conmigo. Siempre fui suficiente. Siempre fui valiosa. Y voy a vivir el resto de mi vida sabiendo eso. Miró a Ernesto. Espero que encuentres paz con lo que hiciste. Pero tu paz no es mi responsabilidad. Miró a Marisol. Y espero que tú también puedas sanar de todo esto. Porque ambas fuimos víctimas de un sistema que estaba roto. Marisol asintió llorando. Clara salió de la casa. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Caminó por la calle con paso firme. Sintió el aire fresco en su rostro. Y por primera vez en su vida, sintió que era completamente libre. En el autobús de regreso, Clara abrió el sobre que Ernesto le había dado. Era efectivamente una carta de Lucía dirigida a Ernesto. Mi amor, decía, si estás leyendo esto es porque ya me fui. Y necesito pedirte algo importante. Cuida a nuestra hija. Ámala como se merece. Ella va a ser sensible, como yo. Y el mundo va a intentar hacerla sentir que eso es debilidad. Pero tú tienes que ser su refugio. Tienes que ser quien le diga que está bien sentir. Que está bien llorar. Que está bien ser quien es. No la compares con nadie. No la hagas sentir menos. Porque ella es extraordinaria. Y si no puedes ver eso, entonces el que tiene el problema eres tú, no ella. Por favor, Ernesto. Dale el amor que yo ya no podré darle. Clara terminó de leer con lágrimas en los ojos. Su mamá había intentado protegerla incluso desde más allá de la muerte. Le había dejado instrucciones específicas a Ernesto. Y él las había ignorado. Había elegido su comodidad sobre el bienestar de su hija. Y ahora tenía que vivir con eso. Cuando Clara llegó a la Ciudad de México, David la esperaba en la estación de autobuses. La abrazó fuerte. ¿Cómo estás? Clara sonrió. Estoy bien. De verdad. Mejor que nunca. Esa noche, sentados en su sala, Clara le contó todo a David. Le mostró el diario de Mercedes. Le leyó pasajes de la carta de Lucía. Le explicó la conversación con Ernesto y Marisol. David la escuchó todo sin interrumpir. Al final, la abrazó. Estoy tan orgulloso de ti, le dijo. De cómo enfrentaste todo esto. De cómo pusiste límites. De cómo te mantuviste fiel a ti misma. Clara se acurrucó en sus brazos. Por primera vez, dijo, siento que cerré ese capítulo. No significa que el dolor desapareció. Pero sí significa que ya no tiene poder sobre mí.
David besó su frente. Eso es todo lo que necesitas. Los días siguientes, Clara procesó todo lo que había pasado. Fue a terapia. Habló sobre sus sentimientos. Sobre la validación que finalmente había recibido. Sobre la liberación que sentía. Su terapeuta le dijo, esto es un punto de inflexión para ti. Ahora puedes construir tu vida sin el peso de la duda. Clara decidió escribir un libro sobre su experiencia. No con nombres reales, sino como una guía para otros que habían crecido sintiéndose rechazados por sus familias. Lo tituló, La niña que sintió demasiado. En el libro contaba su historia, pero también incluía investigación sobre rechazo parental, sobre comparaciones entre hermanos, sobre cómo sanar de familias disfuncionales. El libro se publicó 2 años después. Y tuvo un éxito inesperado. Miles de personas se identificaron con la historia. Clara empezó a recibir mensajes de lectores agradeciéndole por poner en palabras lo que ellos habían vivido. Empezó a dar conferencias sobre el tema. Se convirtió en voz para los que no tenían voz. En validación para los que dudaban de sí mismos. Y en cada conferencia, en cada mensaje, sentía que su dolor había tenido propósito. Que todo lo que había vivido ahora servía para ayudar a otros. Marisol leyó el libro. Le mandó un mensaje a Clara. Leí tu libro. Es hermoso y desgarrador. Gracias por contar nuestra historia. Clara respondió, gracias por apoyarme. Poco a poco, Clara y Marisol empezaron a construir una relación. No era perfecta. Había conversaciones difíciles. Había momentos incómodos. Pero era real. Era honesta. Marisol admitió que ella también había sufrido, aunque de diferente manera. Crecí con toda la presión de ser perfecta, le confesó a Clara un día. Papá me ponía en un pedestal. Y yo sentía que si bajaba, si cometía un error, sería rechazada como tú. Así que me volví perfeccionista. Ansiosa. Siempre buscando aprobación. Clara entendió. Ambas habían sido víctimas del mismo padre disfuncional, solo que de formas diferentes. Comenzaron a verse regularmente. A tomar café. A hablar de cosas profundas. Y poco a poco, la relación de hermanas que nunca habían tenido empezó a formarse. No borraba el pasado. Pero creaba un futuro nuevo. Ernesto intentó contactar a Clara algunas veces después de ese día. Le mandaba mensajes pidiendo hablar. Clara los leía pero no siempre respondía. No estaba lista para una relación con él. Tal vez nunca lo estaría. Y eso estaba bien. Había aprendido que el perdón no era obligatorio. Que podía soltar el resentimiento sin necesidad de reconciliarse. Que su sanación no dependía de él. Cuando Clara tenía 38 años, Ernesto se enfermó. Tuvo un infarto. Marisol la llamó. Papá está en el hospital. Está grave. ¿Quieres venir? Clara lo pensó. Esta vez fue diferente a cuando Mercedes se enfermó. Esta vez no sentía la urgencia de ir. No sentía que le debía nada. Habló con David. ¿Qué dice tu corazón?, le preguntó. Mi corazón dice que ya cerré esa puerta, respondió Clara. Que no necesito verlo para tener paz. David asintió. Entonces no vayas. Clara le mandó un mensaje a Marisol. No voy a ir. Pero te mando todo mi apoyo. Si papá quiere decirme algo, puede escribirme una carta. Marisol entendió. Está bien. Te quiero. Ernesto sobrevivió al infarto. Y siguiendo el consejo de Clara, escribió una carta. Era larga, llena de disculpas y reconocimientos. Admitía todo. Decía que había sido un mal padre. Que Clara merecía mejor. Que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Terminaba diciendo, no espero tu perdón. Solo espero que seas feliz. Porque eso es lo que siempre mereciste. Clara leyó la carta varias veces. Lloró. No porque cambiara algo, sino porque finalmente había recibido el reconocimiento que había necesitado. No hacía que el dolor desapareciera.
pero validaba su experiencia. Guardó la carta con las otras. Las cartas de Lucía, el diario de Mercedes, la carta de Ernesto. Todos eran piezas de su historia. Y aunque dolía, era su historia. Era lo que la había formado. Y había elegido no ser definida por el dolor, sino fortalecida por cómo lo había superado. Los años siguientes trajeron más sanación. Clara continuó con su trabajo, ahora como terapeuta especializada en trauma familiar. Ayudaba a personas que habían vivido rechazos similares. Y cada persona que ayudaba era una forma de sanar a su niña interior. Cada vez que le decía a un cliente, no estás exagerando, tu dolor es válido, era como decírselo a sí misma a los 6 años. Se casó con David en una ceremonia pequeña junto al mar. Marisol fue su dama de honor. Roberto y Miguel también fueron. Ernesto no fue invitado. Y Clara estaba en paz con esa decisión. Su boda fue una celebración de amor, de sanación, de familia elegida. Estaba rodeada de gente que la amaba incondicionalmente. Y eso era todo lo que necesitaba. Cuando Clara tenía 40 años, decidió hacer algo simbólico. Regresó a Oaxaca por última vez. Pero no fue a la casa de su infancia. Fue al cementerio. Visitó la tumba de Lucía, su mamá biológica. Puso flores frescas. Se sentó en el pasto junto a la lápida. Gracias, mamá, dijo en voz alta. Gracias por verme. Gracias por dejarme esas palabras que me salvaron. Gracias por amarme incluso cuando sabías que no estarías aquí para verme crecer. Todo lo que soy es porque tú plantaste esas semillas. Y quiero que sepas que florecieron. Que soy feliz. Que encontré amor. Que me encontré a mí misma. Y que nunca, nunca más volví a dudar de mi valor. Lloró un rato ahí sentada. Pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Cuando se levantó para irse, sintió algo diferente. Sintió que finalmente, después de tantos años, estaba completa. No le faltaba el amor de Ernesto. No le faltaba la aprobación de nadie. Se tenía a sí misma. Y eso era suficiente. De regreso en la Ciudad de México, Clara organizó una pequeña ceremonia privada. Invitó solo a David, a su terapeuta y a Marisol. En su jardín, encendieron una fogata. Clara sacó todas las cartas dolorosas que había guardado durante años. Las cartas donde Ernesto había sido cruel. Los mensajes viejos. Las cosas que le recordaban el dolor. Las leyó una última vez. Y luego, una por una, las echó al fuego. Marisol la abrazó. ¿Estás lista para soltar? Clara asintió. Estoy lista. Las llamas consumieron el papel. Y mientras veía cómo se convertían en cenizas, Clara sintió que algo más se liberaba. El resentimiento que había cargado durante años. La rabia. El deseo de que las cosas hubieran sido diferentes. Todo se fue con el humo. Lo único que guardó fueron las palabras de amor de Lucía y el diario donde Mercedes finalmente había dicho la verdad. Esos eran tesoros. El resto solo era basura. Y estaba lista para dejarlo ir. La vida de Clara floreció en formas que nunca había imaginado. Su práctica terapéutica creció. Abrió un centro especializado en trauma familiar. Entrenó a otros terapeutas. Dio conferencias internacionales. Escribió 2 libros más. Pero más importante que cualquier logro profesional, encontró paz interior. Aprendió a amarse completamente. A celebrar su sensibilidad en lugar de avergonzarse de ella. A ver su empatía como el superpoder que era. Se rodeó de gente que la apreciaba tal como era. Y construyó una vida que era exactamente lo que quería. Sin disculpas. Sin vergüenza. Sin intentar ser menos para hacer que otros se sintieran más cómodos. Marisol también floreció. Empezó su propia terapia. Trabajó en su perfeccionismo. En su necesidad de aprobación. Y poco a poco, se liberó de las expectativas que Ernesto había puesto sobre ella. Las hermanas se volvieron cercanas. Se apoyaban mutuamente. Celebraban juntas. Lloraban juntas.
Y sanaban juntas. No podían cambiar el pasado. Pero podían construir un futuro diferente. Y eso hacían. Ernesto vivió hasta los 70 años. Murió de un segundo infarto. Clara no fue al funeral. Pero mandó flores. Y cuando Marisol le preguntó si quería decir algo, Clara dijo, espero que encontrara paz. Eso era todo. No había rabia. No había resentimiento. Solo un reconocimiento de que ese capítulo había terminado. Marisol heredó la casa. Le preguntó a Clara si quería algo de ahí. ¿Hay algo que quieras llevarte? Clara pensó en eso. Finalmente dijo, solo las fotos de mamá Lucía. Si hay alguna, me gustaría tenerlas. Marisol encontró un álbum viejo con fotos de Lucía. Clara las miró con ternura. Su mamá había sido hermosa. Joven. Llena de vida. Y la había amado profundamente aunque su tiempo juntas había sido tan corto. Clara guardó esas fotos en un lugar especial. Eran su conexión con la mujer que la había traído al mundo y que había intentado protegerla incluso después de morir. Esa noche, mientras miraba las fotos, David se sentó junto a ella. ¿Estás bien? Clara sonrió. Estoy más que bien. Estoy en paz. Y esa paz que había tomado décadas construir, era el regalo más grande que se había dado a sí misma. Si esta historia resonó contigo, si te identificaste con Clara, si tú también creciste sintiéndose comparado, rechazado, avergonzado por ser quien eras, quiero que sepas algo importante, no estabas exagerando. Tu dolor era real. Tu necesidad de amor era válida. Y no fue tu culpa. Mereces sanar. Mereces construir una vida donde seas celebrado, no tolerado. Donde tu sensibilidad sea vista como el regalo que es. Y aunque el camino de sanación es largo y difícil, es posible. Clara lo logró. Y tú también puedes. No necesitas el perdón de quien te lastimó para ser libre. No necesitas que reconozcan tu dolor para validarlo. Tú ya eres suficiente. Siempre lo fuiste. Y cuando estés listo para comenzar ese viaje de sanación, recuerda que no estás solo. Hay miles de personas que han caminado este camino antes que tú. Y todos están esperando del otro lado, listos para decirte, lo lograste. Eres más fuerte de lo que crees. Y mereces toda la felicidad del mundo. Si estas historias te tocan el corazón, si te hacen reflexionar sobre tu propia vida, si te dan esperanza de que la sanación es posible, te invito a suscribirte al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas que han enfrentado situaciones difíciles y han encontrado la fuerza para superarlas. Subimos videos nuevos todos los días, cada uno con una historia diferente que te recordará que no estás solo en tu dolor, que tu experiencia es válida, que mereces amor y respeto. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Porque todos necesitamos recordar que somos más fuertes de lo que creemos, que el pasado no define nuestro futuro, y que siempre, siempre hay esperanza. Te esperamos en la próxima historia. Hasta pronto.